Renací como personaje secundario en una historia de una hija consentida, la bebé que sobrevivió efímeramente, hija de un emperador que nunca pudo tener hijos. En la trama original, aquel emperador tirano enloqueció de dolor al morir su recién nacida. Pero esta vez, al ver que yo había sobrevivido, rompió a llorar de alegría y juró enmendarse. Todo porque quería verme crecer hasta convertirme en la princesa heredera. Naturalmente, la heroína del cuento original, la querida niña favorita del grupo que había renacido, no pudo quedarse quieta. Se acercó furiosa y espetó: «Su Majestad me adoptará como su hija algún día. Ni se te ocurra quitarme el trono de princesa, o mis 8 hermanos te harán pagar». Conté con los dedos, frunciendo el ceño. Pero mi padre dijo: «Solo puedo casarme con un hombre, no con 8. Así que ríndete ya». 01. En el momento en que recuperé la consciencia, lo único que sentí fue una calidez que me envolvía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué siento como si estuviera sumergida en agua caliente? Majestad, por favor, aguante un poco más. Empuje con más fuerza y el bebé saldrá pronto. Jianxi, quédese conmigo. Con tal de que dé salud al niño, perdonaré los crímenes de tu familia. Aunque nazca muerto, debo ver a mi hijo. Las voces llenaron el aire caóticamente. Intenté abrir los ojos, pero una fuerza poderosa me empujaba desde arriba, seguida del grito de dolor de una mujer. Alguien me agarró del pie. La presión en mi pecho se intensificó, y por puro instinto me moví hacia adelante intentando sobrevivir. Por fin, la luz inundó mi mundo. «Es una princesita», anunció la comadrona con alegría, y de repente gritó aterrorizada. «No respira». Todos cayeron de rodillas temblando, temerosos incluso de mirar a la alta figura vestida con la túnica imperial negra. Estaba tan cansado que ni siquiera podía abrir los ojos, apenas sentí que alguien me levantaba. El tenue aroma a sándalo me envolvió. Instintivamente contuve la respiración mientras los dedos del hombre temblaban y su voz se quebraba por el dolor. «Entierra a mi hijo con todos los honores en la tumba real». En la cama, la pálida belleza que acababa de dar a luz palideció por completo al oírlo, con los ojos llenos de tristeza. La emperatriz viuda, que entró corriendo instantes después, se desmayó en el acto. Al recobrar el sentido, se agarró el pecho y exclamó: «Pobrecita mi nieta». «Cielos, ¿por qué tienes que tratar tan cruelmente a la familia Chu? ¿De 0 a qué? Por fin lo logré. No quiero que me entierren todavía». Por mi propia supervivencia, dejé escapar un chillido agudo como un gatito. Mi padre imperial se quedó paralizado, y luego las lágrimas corrieron por su rostro y salpicaron el mío. «Rápido. ¿Dónde está el médico imperial? La princesa está llorando. Está viva». Abrió la manta apresuradamente, presionando su barbilla con barba incipiente contra mi pequeña mejilla. «Hija mía, no abandones a tu padre. Mientras vivas, juro no volver a matar jamás. Solo haré el bien por ti». Eso me llegó al corazón. Agité mis manitas. Los médicos, que estaban listos para acompañar a la princesa muerta a su tumba, de repente se animaron y se turnaron para tomarme el pulso. Hay un latido. Qué extraño, hace un momento era tan débil, pero se fortalece por momentos. Un eunuco ingenioso cayó al suelo de inmediato, gritando: «La divina fortuna de su majestad ha bendecido a la princesita». Al verme con vida, el emperador Chuyuan se llenó de alegría. Agitó la mano con grandilocuencia. «Recompénsenlos. Todos reciben su recompensa». Unas manos suaves me envolvieron de nuevo en cálida seda. Bostecé, chasqueé los labios y me quedé dormida. El mismísimo rey del inframundo había dicho: «En mi vida pasada alcancé grandes virtudes, y esta vez nací para vivir con comodidad». Así que aquí estaba yo, renacida como la hija del infame tirano en un cuento de hadas sobre una hija consentida. Cuando mi padre era joven, resultó herido en batalla. Aunque su harén estaba repleto de concubinas, permaneció sin hijos hasta bien entrados sus 30. Rezó a todos los dioses que pudo encontrar pidiendo un hijo. La emperatriz, desesperada por obtener favores, tomó en secreto medicamentos para concebir. Pero aquella niña estaba destinada a ser débil. Se vio obligada a dar a luz prematuramente a los 7 meses debido a las intrigas del palacio. La bebé nació muerta.
Devastado, mi padre desató su furia sobre el mundo, conquistando y matando sin piedad. En la historia original, la heroína logró conmoverlo, se convirtió en su hija adoptiva y heredó todo el imperio Chu. En cuanto a mi pobre padre, terminó ejecutado y desmembrado. 3 años. Los recién nacidos duermen la mayor parte del tiempo, y yo no fui la excepción. Pero el día de mi ceremonia del baño de los 3 días, me desperté atragantándome con algo amargo. ¡Uf! ¿Qué demonios fue eso? ¡Qué asco! La enfermera que me sostenía temblaba de miedo. Su Alteza se niega a beber. Quizá la leche contenga medicina. Abrí los ojos aún nublados y vi un mundo pixelado de colores vagos. Una figura alta, vestida con túnicas doradas, me tomó de sus brazos y dijo con frialdad: llévensela. ¿Decapitarla? No. Olvídenlo. Que la echen del palacio. Traigan otra nodriza. Ah. Aunque no veía bien, mi instinto me decía que era mi padre. El que amaba a su hija más que a nada en el mundo. Hice burbujas y balbuceé, extendiendo mi manita para agarrarle la barba, intentando comprobar si mi viejo don de leer el futuro a través de las expresiones faciales aún funcionaba. Por desgracia, mi vista de bebé me falló. Al sentir mi vitalidad, el corazón del emperador Chuyuan se enterneció por completo. Estuvo a punto de emitir un decreto imperial allí mismo para nombrarme princesa heredera. El eunuco Wu se abalanzó hacia adelante presa del pánico. Majestad, por favor, no. ¿Por qué no? El emperador me limpió suavemente la baba de la boca. Este imperio es mío. ¿No debería ser para mi hijo? ¿O debería entregárselo a esos nobles inútiles que aún sueñan con la gloria? Tartamudeó el eunuco. La fortuna de su Alteza es demasiado grande. Majestad. En mi pueblo dicen que a veces los recién nacidos no soportan tanta suerte. Podría traerles desgracias. Incliné la cabeza con curiosidad hacia la voz, pero seguía sin ver nada. Bien, suspiró el emperador guardando finalmente el decreto. Que crezca sana y salva primero. Un poco de peyote para ella. En aquel momento, no imaginaba lo impactante que resultaría aquella decisión. El palacio llevaba años sin ver alegría, así que incluso la ceremonia de 3 días de una princesa se celebró por todo lo alto. Los invitados arrojaron monedas de cobre y plata a mi bañera para que me bendijera. Al escuchar ese tintineo, se me hizo agua la boca instintivamente. ¿Cuánto dinero? Con este nuevo cuerpo de bebé mi mente también empezó a comportarse como una niña. Cuando me aburría, vomitaba leche para entretenerme. El pobre emperador Chuyuan se asustaba cada vez. ¿Está enferma mi hija?, preguntaba. La emperatriz viuda, que ya lo había visto todo, me puso un collar de jade al cuello y dijo con dulzura: quizás nuestra dulce nieta extraña a su madre. ¿Por qué no la llevas a ver a la emperatriz? Sus ojos eran dulces, llenos de amor. Me miró como si yo fuera el tesoro más preciado del mundo. La anciana había pasado media vida rezando en templos y donando dinero del petróleo, solo para que su hijo tuviera un heredero. Ahora que su deseo se había cumplido, no podía estar más feliz. 04. La emperatriz viuda, mi abuela imperial, y mi padre, el emperador, nunca quisieron a mi madre, Jianxi. Pero ahora, gracias a mí, ambos la trataban un poco mejor. Al principio, el abrazo de mamá era cálido. Cuando bebía su leche podía sentir su amor, pero también algo más mezclado, algo pesado y complejo. Tras la partida de la abuela y el padre, estaba medio dormida cuando oí a mi madre susurrar con amargura: casi muero al darte a luz. ¿Por qué o por qué no pudiste ser un príncipe? Cayó la noche. Una sombra se movió silenciosamente hasta la cuna y depositó dentro a otro bebé, envuelto en una manta dorada bordada con dragones. Desperté y vi a una extraña bebé a mi lado, con una marca de nacimiento en forma de flor de durazno detrás de la oreja. Quise gritar, pero un pañuelo me tapaba la boca con fuerza. «Qingyi, ¿qué haces?» Por suerte la emperatriz Jian despertó justo a tiempo y gritó con fuerza. Qingyi se arrodilló con calma y sacó una carta de la manga. «Esta es una orden del señor Jian y del joven heredero», dijo. «La princesa está demasiado débil. Puede que no viva mucho tiempo. Sería mejor sustituirla por una prima joven y sana. No se preocupe, Majestad.
Todos los recién nacidos son iguales. Nadie lo sabrá jamás. ¿Qué va? No me reemplaces. Agité mis manitas desesperadamente, intentando recordarle a mi madre que me quería. Tras leer la carta, la voz de la emperatriz Jian tembló de reticencia. Pero es mi única hija. Majestad, dijo Qingyi en voz baja, Lord Jian y el joven heredero siguen en prisión. Si algo le sucediera, esa prima sería la única superviviente de su linaje. Usted y su majestad tendrán otros hijos con el tiempo. Algo en esas palabras la conmovió profundamente. Madre guardó silencio durante un largo rato, luego cerró los ojos y susurró con voz llena de tristeza. Luego encuéntrale una buena familia. Se me encogió el corazón. Sentí como si una mano invisible me apretara con fuerza hasta casi asfixiarme. Así que incluso ser abandonado de nuevo duele igual. 05. La luz de la luna cubría los muros del Palacio Rojo como un velo. Me encontraba dentro de una pequeña caja de comida, escuchando los pasos rítmicos de afuera, tramando como algún día regresaría y desenmascararía a la falsa princesa. Pero al poco tiempo el cansancio se apoderó de mi cuerpo de bebé y me quedé dormida. Al despertar, vi un tenue destello de luz. El sonido del agua del río golpeando contra las rocas resonaba a mi alrededor. Una mujer me sacó de la caja. Sus ojos, afilados como los de un zorro, brillaban con una crueldad fría. Princesita, no me culpes, dijo en voz baja. Solo si mueres la joven podrá vivir a salvo. Le prometí al heredero que me encargaría de ello. Ayuda. Que alguien me ayude. Así que no solo estaban intercambiando bebés. Me querían muerto. El miedo me invadió. El instinto se apoderó de mí. Dejé escapar el alarido más fuerte de mi corta vida. Qingyi lo ignoró y alzó la mano para arrojarme al río. Entonces dos flechas negras con plumas cortaron el aire, una tras otra, atravesando sus muñecas con precisión letal. 06A. Ella gritó. Sentí que mi cuerpo se desplomaba. De repente me vi atrapada por unos brazos que de alguna manera reconocí. El tenue aroma a sándalo me tranquilizó al instante. Era mi padre, el emperador Chuiyuan. Temblaba incontrolablemente con los ojos oscurecidos por el cansancio. Un poco más y la habría perdido, murmuró. El médico imperial desmontó de su caballo, le preguntó y rápidamente me tomó el pulso. Solo al terminar suspiró aliviado. Majestad, la princesa está bien, solo un poco fría. No te preocupes. Al oír eso, mi padre se quitó la túnica y me envolvió con ella antes de entregarme a una nueva nodriza. Estaba hambrienta y por instinto, me aferré a ella, bebiendo con avidez. ¿Y qué esperabas? Mi padre era un hombre capaz de conquistar 5 naciones, pero ahora se había ablandado por un simple bebé. En cuestión de segundos, recuperó su fría expresión imperial. Ignorando al pálido y aterrorizado Qingyi, dio la orden a los guardias ocultos. Juré no volver a matar, pero llévensela e interróguenla. Quiero saber quién se atreve a conspirar contra mi hija. Quienes estén involucrados, si tienen hijos, esos hijos serán esclavizados y exiliados a la frontera occidental. Sus familias tendrán prohibido trabajar para el gobierno durante 3 generaciones. 7. El anuncio del decreto causó gran revuelo. Qingyi, una simple sirvienta, no pudo soportar el interrogatorio de los guardias secretos y confesó rápidamente, delatando a la familia Jian. Nadie podía creer que una madre se quedara de brazos cruzados mientras reemplazaban a su hija. Por eso cuando Qingyi insistió en que la emperatriz no sabía nada, todos le creyeron. Cuando Jian recibió la noticia, se desmayó delante de todos. Al recobrar el conocimiento, se aferró a la mano del emperador y exclamó entre lágrimas: Majestad, nuestro hijo. Nuestro hijo se ha ido. No te preocupes, la tranquilizó con dulzura. Ya tengo a mis guardias vigilando. Confiando plenamente en ella, Yu Yuan consoló a su esposa y, en silencio, añadió a todo el clan Jian a la lista de exiliados. La emperatriz viuda había planeado persuadirlo para que mostrara clemencia, pero cuando supo que casi me habían matado, estalló de furia y destrozó una mesa de madera de un solo golpe. ¿Esta gentuza sigue viva? ¿Te has ablandado, muchacho? ¿En esto te has convertido por cultivar tu temperamento? Yo. Ah, sí.
Sin duda, mi abuela. Se inclinó y me acarició suavemente la cabeza, con voz más dulce. Gracias a Dios que mi querida nieta tiene tanta suerte. Sin duda algún día superarás a tu padre. El padre, de pie junto a ella, asintió con entusiasmo. Cuando Abeo sea un poco mayor, la llevaré conmigo a la corte. Los hijos de la realeza rara vez sobrevivían a la infancia, por lo que no recibían un nombre oficial hasta después de su primer año. Mi padre me puso un apodo de niño, Abeo, que significa tesoro precioso. Ser emperador era agotador. Básicamente trabajaba día y noche, ya fuera en el 996 o en el 007. Pero en cuanto tenía un momento libre corría a verme, aterrado de que pudiera morir repentinamente. Me crié en el Palacio Fengmin, rodeada de enfermeras y sirvientas. La emperatriz Jian casi nunca venía de visita. A diferencia del cariño abierto de mi padre y mi abuela, sus sentimientos hacia mí eran contradictorios, resentimiento, culpa, pero no amor. No todos los padres aman a sus hijos. Su corazón siempre había pertenecido a su familia exiliada, a su hermano y a su padre. No era extraño que no pudiera amarme. Con el paso del tiempo mi mundo se fue aclarando, dejando de ser una mezcla borrosa de colores. La larga barba de mi padre no podía ocultar lo apuesto que debió haber sido en su juventud, aunque ahora sus ojos estaban hundidos, su vientre hundido, y su rostro reflejaba la infertilidad, evidente a simple vista. Ay, no hace falta ser adivino para saber que es un presagio terrible. Balbuceaba y pataleaba, dándole sin querer un golpecito a papá en la cara, rechazando su lluvia de besos cariñosos. Jaja, mi pequeñín me saluda, dijo riendo. Luego sacó una tobillera con adornos dorados y me la puso con destreza. 8 Había imaginado que me asesinarían, tal vez me envenenarían, pero jamás pensé que mi vida correría peligro solo por haberme convertido en una pieza más en la lucha de mi madre biológica por obtener el favor de su padre. La emperatriz Jian tenía una rival mortal en el harén, la concubina Yao. Joven, hermosa y muy querida por mi padre, el emperador, Yao era orgullosa y testaruda, y a menudo se atrevía a desafiar a la mismísima emperatriz. Una vez, incluso me pellizcó a escondidas, riendo con una vocecita melodiosa. Algún día, mi hijo será mucho más adorable que esta pequeña. La miré fijamente a su bonito rostro sonrosado, y pensé en silencio. Ese puente de la nariz, esas arrugas. Sin duda al tipo de rostro que trae problemas a varios maridos. Cada vez que mi padre planeaba visitar los aposentos de la concubina Yao, la emperatriz enviaba a alguien a interceptarlo. Díganle que la princesita está muy enferma, decía con frialdad. Esa mujer vil puede esperar. Entonces se burlaba. Que sepa que solo yo tengo derecho a gestar al heredero del emperador. Una vez ordenó a sus criadas que me desenvolvieran y me dejaran a la intemperie, con el viento helado, observando con satisfacción cómo mi carita se ponía roja y empezaba a arder de fiebre. El frío me calaba hasta los huesos. Lloré hasta temblar sin control. La niñera Roma, incapaz de soportarlo, intentó intervenir, pero la emperatriz simplemente se acarició el vientre y dijo: «Este niño trae mala suerte a mi familia Jian». Cada vez que pienso en mi padre y mi hermano, aún atrapados en los territorios, me resulta imposible sentir cariño por ella. Mejor aún si pronto concibo un príncipe. Cuando crecí, cuando ya gateaba y caminaba, mis enfermedades se convirtieron en accidentes. Me caía, me lastimaba o me daban medicamentos que me sentaban mal, todo para que mi padre se preocupara y visitara el palacio Foming con más frecuencia. El emperador Yu Yuan simplemente creía que su hija había nacido débil, tan preocupado estaba que incluso empezó a perder mechones de barba. Yo era pequeña, lamentable y completamente indefensa. Pero juré que si pudiera, se lo contaría directamente al cielo. A este paso, si sobrevivía sin enfermarme crónicamente, sería un milagro. Decidida a vivir, me esforcé mucho por aprender a hablar. Sin darme cuenta, llegó mi primer banquete de cumpleaños. 9. Para presumir de su único hijo, el emperador Yu Yuan decidió flexibilizar las normas para que más funcionarios pudieran asistir a la celebración. El salón estaba lleno, con miradas curiosas por todas partes, algunas envidiosas, otras frías o calculadoras. Una doncella del palacio me colocó un gorro rojo de tigre en la cabeza. 2 pequeñas orejas se mantenían erguidas, dándome un aspecto regordete y festivo.
Un adulador de la corte exclamó: Su Alteza parece una pequeña sirvienta de hada. Sonreí y le mostré mis 2 dientecitos de leche. ¡Qué buen gusto! Pero entre la multitud se oyen murmullos. Es solo una chica. ¿Por qué tanto alboroto? Claro, si fuera un príncipe, imagínense el revuelo. El emperador debería adoptar al hijo del príncipe In. Sonó la música, tintinearon las copas y el banquete llegó a su punto culminante, la ceremonia de la toma. Sobre una larga mesa cubierta con seda roja, se disponía una variedad de objetos, libros, lazos, joyas, horquillas, cada uno simbolizando un futuro diferente. La emperatriz, con escaso interés, se quitó un brazalete de jade y lo arrojó al agua. La gran emperatriz viuda, con una sonrisa amable, sacó una enorme perla del tamaño de su puño. A ver si a mi dulce nieta le gusta esta. Entonces mi padre el emperador colocó el sello imperial de jade entre ellos, y su expresión severa se suavizó mientras me decía con voz suave: Aibao, ven a tomar esto. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Bajo la mirada de todos me puse de pie, redondo como una albóndiga de arroz, y me acerqué a mi padre con mi andar peculiar. En lugar del sello agarré la esquina de su túnica amarilla brillante y dije, despacio y con claridad: Aibao elige a papá. Los adultos eligen entre opciones. ¿Los niños? Lo toman todo. El hombre más poderoso del mundo se quedó paralizado un instante, y luego se le llenaron los ojos de lágrimas. Mientras aún estaba abrumado por la emoción, torpemente me subí la manga, dejando al descubierto los moretones de mi brazo. Me duele, gimoteé. Papá, ¿puedes pedirle a mamá que deje de pegarle a Aibao? Aibao se portará bien, te lo prometo. Emperatriz Jian. Invitados. 10. Presa del pánico, me agarró la mano. Niña tonta, ¿qué tonterías dices? Me agaché sujetándome la cabeza, y dejé escapar 2 lágrimas de cocodrilo perfectas. Aibao sabe que se equivocó. El rostro del emperador se ensombreció de furia. Mandó llamar a las doncellas que me atendían y las interrogó. Cuando supo que yo había resultado herida misteriosamente una y otra vez, estalló en cólera. Allí mismo, delante de todos, reprendió severamente a la emperatriz Jian, la despojó del sello del fénix y de su autoridad sobre el palacio interior. Si ni siquiera puedes cuidar de un niño, ¿cómo piensas gobernar el harén? La emperatriz permanecerá en el palacio Fengmin para reflexionar. La emperatriz viuda Yu añadió fríamente: hágase cumplir mi decreto. Sin permiso, la emperatriz no podrá abandonar sus aposentos. Un arresto domiciliario encubierto. La emperatriz, desesperada, gritó: Majestad, por favor, escúcheme. La princesa es mi única hija. ¿Cómo podría hacerle daño? Alguien debe estar difundiendo mentiras. Entre la multitud, la concubina Ya ocultó su sonrisa tras la manga y añadió dulcemente: Oh Majestad, todos saben que las doncellas del palacio Fengmin son sumamente disciplinadas. Dicen que su Majestad las dirige con gran maestría. Luego, con un parpadeo, añadió: si su Majestad lo permite, podría ayudar a cuidar a la princesita. Mi padre me abrazó con fuerza, con voz fría como el acero. Eso sigue siendo un fallo tuyo como madre. De ahora en adelante yo misma alzaré la reverencia. Se dio la vuelta y se alejó a grandes zancadas conmigo en brazos. Mirando por encima de su hombro vi a la emperatriz, mi madre, desplomada en el suelo, con el rostro pálido como la muerte. El rostro que una vez pareció tan regio e intocable ya mostraba los primeros signos de ruina. 11 años. La primavera se desvaneció suavemente y el año siguiente volvió a brillar con fuerza. Antes de cumplir 3 años, viví con mi padre en el gran palacio Taiji. Cuando crecí un poco mandó construir una residencia más pequeña al lado, solo para mí, el salón de la princesa real. Hubo un tiempo en que el emperador Ku Yuan ni siquiera sabía cómo sostener bien a un bebé. Ahora, después de años de práctica, podía desatarme el pelo con destreza, lavarme las manos y los pies, e incluso trenzarme las coletas. Rara vez dejaba que los sirvientes del palacio se ocuparan de algo relacionado conmigo cuando él estaba presente, pero eso no significaba que nunca perdiera la paciencia. Criar a un hijo durante años podía poner a prueba la paciencia de cualquiera. Así que cuando me vio mojando las manos en tinta y esparciéndola por sus pergaminos conmemorativos, estalló. Pequeño bribón.
Alto ahora mismo. Levanté mis pequeñas manos manchadas de tinta. Es divertido. Abao quiere jugar. Cuando el jefe de la Guardia Imperial, vestido de negro de pies a cabeza, entró en el estudio imperial, yo estaba sentado sobre la cabeza de mi padre, causando estragos. Su cabello, ya ralo, parecía aún más escaso. Majestad. Princesa, que viva muchos años y con buena salud. Me quedé paralizada, observando con curiosidad al recién llegado, un hombre de una belleza impactante, de rostro casi demasiado delicado, con una expresión que desprendía un aura tenue y peligrosa. Mi padre resopló. Si hubieras tardado más en regresar, habría pensado que habías muerto ahí fuera. Pero sus palabras estaban llenas de calidez. El hombre soltó una risita. Gracias por preocuparse, Majestad. Sufrí algunos percances y perdí parte de la memoria, lo que me retrasó. Parpadeé. Papá, ¿quién es? Los ojos de mi padre se iluminaron. Me alzó en brazos y me puso en los brazos del hombre. Este es tu tío Peiji, ¿verdad? Mejor aún, llámalo Yufu, que significa padre honorario. Peiji se quedó paralizado, sobresaltado. Me acomodé y le di un trozo desmenuzado de pastel de frijol mungo que tenía en la mano. Con la voz más suave que pude le ofrecí, Yufu, ¿quieres un poco de pastel? Sus largos ojos, del color de una flor de durazno, se curvaron en una sonrisa. En lugar de sentir asco por el aperitivo triturado, le dio un pequeño y cuidadoso mordisco, casi saboreándolo. Alteza es muy inteligente. Algún día será una excelente princesa heredera. Cuando el apuesto Yufu empezó a informar a mi padre sobre la corrupción que había descubierto en Qinzhou, me aburrí y me fui a jugar con un rompecabezas de 9 anillos, picando de vez en cuando más pastel. Entonces se levantó para irse. Majestad, aún tengo otros deberes. Permítanme retirarme. Dudé frunciendo el ceño. ¿Cómo explicarle que si se marchaba ahora, tal vez no regresaría? El presagio de sangre y muerte era evidente en su rostro, su destino estaba sellado para esa noche. Al llegar a la puerta, perdí la cabeza. Corrí hacia él, lo agarré por su túnica oscura y me aferré a ella con fuerza. Eibao quiere jugar con Yufu. Por más que intentaron convencerme, no lo solté. Cuando trataron de separarme, lloré desconsoladamente. Peiji, ansioso por terminar su misión, no pudo reprender a la primera niña que se le había aferrado con tanto cariño. Al final, mi padre suspiró y agitó la mano con resignación. Está bien. Llévala contigo a casa unos días y luego tráela de vuelta. 12. Era la primera vez que salía del palacio. Iba montada en un caballo rojizo con los ojos muy abiertos por la emoción, gritando ya. Más rápido. Caballito. Peiji seguía intentando convencerme. Mi hogar es sencillo, Alteza. Quizá no se sienta cómodo allí. ¿Por qué no regresa al palacio? Justo entonces vi pasar a un vendedor ambulante con bastones de espino confitado. Mis ojos se iluminaron al instante. Caramelos confitados. Quiero caramelos confitados. Peiji suspiró en silencio y le entregó unas monedas de plata. Su casa no estaba en el centro de la ciudad, sino en una callejuela tranquila de las afueras, un pequeño y humilde patio. Con algo dulce en la boca, no me importaban las paredes desconchadas. Corría por ahí explorando, cogiendo verduras del huerto por puro placer. El ruido atrajo a un chico delgado, pálido, con grandes ojos que brillaban tenuemente azules bajo la luz del sol. Parecía tímido mientras susurraba, «Padre». Me rasqué la mejilla y le sonreí con dulzura. La expresión de Peiji se suavizó solo un poco. No fue ni de lejos tan amable con su propio hijo como conmigo. Asintiendo secamente dijo, «Prepararé la cena». Hijo, cuida de tu hermana. El niño bajó la mirada y se aferró al borde de su ropa. Sí, padre. No percibí nada extraño en la torpeza de padre e hijo. Era raro encontrarme con otro niño de mi edad, así que no me daba ninguna vergüenza. Agarré la mano de Peijo y lo arrastré hacia el jardín. Hermano, ven a jugar conmigo. Hay un bicho enorme en esta hoja. Quedémonos con el de mascota. Mira esta zanahoria pelada. Se parece muchísimo a mi papá. Peijo parpadeó confundido. ¿Tu papá no es mi padre?
Levanté la cabeza con orgullo, sacando la zanahoria sin pelo para enfatizar. Papá es papá. Yafu es Yafu. Papá es único, pero hay muchos Jafas. Así es. Mi padre siempre me hacía llamar Yafu a sus ministros de mayor confianza. Algunos se negaban. Algunos apretaron los dientes y aceptaron. Una vez que Peijo se dio cuenta de que no era una hija secreta, se relajó y se volvió mucho más amable. Murmuraba mientras charlábamos, luego se agachó para limpiarme las manos con un paño. Me tocó la suave piel de la mano con curiosidad. ¿Por qué tienes hoyuelos aquí? Sus pestañas eran largas y espesas, como plumas oscuras que se extendían sobre sus ojos. Por un instante quise tocarlas. Me inflé un poco, algo molesto por su pregunta, pero al recordar que su madre había muerto joven y que su rostro reflejaba una vida corta, me enterneció. Ambos tuvimos mala suerte a nuestra manera. Hermano, la próxima vez compartiré mi carne contigo. Entonces a los dos nos saldrán hoyuelos. Estaba a punto de asentir cuando la hermosa Yafu salió de la cocina con platos humeantes. El delicioso aroma me hizo rugir el estómago tan fuerte que olvidé por completo mi promesa de compartir. Me aferré a mi plato con posesividad, sin soltarlo. 13 En la casa de los Pei no había sirvientes, salvo una anciana vecina que venía a diario a limpiar y cocinar. Al fin y al cabo, un comandante de la Guardia Imperial no podía quedarse mucho tiempo en casa. Al caer la noche y parpadear la lámpara de aceite, Yafu dijo con suavidad: Alteza, es hora de acostarse. Me negué a soltar su manga. Cuéntame una historia. Su propio hijo siempre había sido obediente, así que nunca había tenido que lidiar con un niño tan pegajoso. Con torpeza empezó a contarme viejas historias, esperando que me durmiera pronto para poder escabullirse a cumplir su misión. Pero al final, él se durmió primero. Espié a la bella durmiente apoyada en el cabecero. Cuando estuve segura de que el mal presagio había desaparecido, me puse los zapatos y salí de puntillas a buscar a mi hermanito. Pei Zhou, aún medio dormido, se frotó los ojos mientras lo arrastraba adentro. Lo acomodé suavemente en la cama de su padre. Esa noche, por primera vez, padre e hijo compartieron la misma cama, gracias a mí. Me acomodé entre ellos, completamente satisfecha. Al mediodía del día siguiente la luz del sol se colaba por las rendijas de la ventana, calentándome la barriga. Me estiré, me levanté y fui a buscar a mi hermanito. Él estaba bajo el alero leyendo, mientras la bella Yafu practicaba esgrima en el patio. En la huerta, la anciana vecina murmuraba: «¡Ay, Dios mío! ¿Dónde se habrá metido ese rábano blanco tan grande? Iba a encurtirlo ayer». Con un gesto de culpa, me retorcí los dedos y volví a entrar sigilosamente para esconder la zanahoria pelada. Entonces la oí decir: «Maestro Pei, ¿ha oído hablar? Anoche hubo un terremoto en el monte Yanjin. Murieron muchas personas». Peiji se quedó paralizado en pleno peinado mientras intentaba desenredar mi cabello. El monte Yanjin, allí era donde se suponía que debía ir. Si no hubiera sido por mi rabieta de ayer, habría ido, se habría herido gravemente y habría muerto allí, sepultado por el temblor de tierra. Moví las piernas ligeramente y dije con naturalidad: «Yafu, hazme 2 coletas». 14. Tras pasar 2 días en casa de los Pei, abracé con fuerza a mi pequeño rábano calvo y a regañadientes, me despedí del chico. «Ven a verme cuando puedas, ¿de acuerdo? No olvides que hemos compartido la vida y la muerte». Bueno, era cuestión de vida o muerte para una oruga de la col, pero aún así. «De acuerdo», asintió Pei Zhou con seriedad. Cuando regresé al palacio y vi aquella figura dorada tan familiar, me lancé hacia ella como una flecha al vuelo. Padre, Abao te extrañó muchísimo». El emperador Chuyuan parecía profundamente afligido, pero instintivamente me alzó en brazos. «Curioso, no parecías extrañarme cuando te lo estabas pasando tan bien». Levanté con orgullo mi rábano pelado. «Mira, padre, ¿qué haces con ese rábano? Al verlo me recuerda a ti, el emperador». Peiji, que venía detrás, intervino de inmediato con entusiasmo exagerado. «A una tan corta edad, la princesa ya comprende mucho. Majestad, ¿cuándo nombrará a un sucesor? En mi humilde opinión, sería prudente nombrar una princesa heredera cuanto antes. Que alguien prepare el decreto».
Incapaz de contenerse por más tiempo, mi padre agitó la mano y declaró en voz alta: mi hija mayor, Chulu-Hui, es la legítima heredera de nuestro linaje y la voluntad del cielo. Desde hoy en adelante será nombrada princesa heredera del Palacio Oriental, para mantener la fortuna de la dinastía por toda la eternidad. El eunuco Wu, que solía entrometerse en asuntos ajenos, no lo detuvo esta vez. Se limitó a sonreír amablemente y entregó el pincel al escriba de la Academia Imperial. 15. Naturalmente este decreto sumió a toda la corte en el caos. Muchos funcionarios se apresuraron a ir al despacho imperial para suplicar: Majestad, por favor, reconsidere. Desde tiempos antiguos, solo los príncipes han sido herederos. ¿Cómo puede existir una princesa heredera? ¿No sería más sensato que más mujeres nobles dieran a luz a hijos varones reales? La oposición más feroz provino de mi madre biológica, la emperatriz Jian. Mi padre no la había querido durante años. Me guardaba un profundo resentimiento, y desde que terminó su confinamiento, no me había dirigido ni una sola mirada amable. No estoy de acuerdo. Estaba sentada en el trono del dragón, dibujando tortuguitas por decreto imperial de mi padre, cuando su voz aguda me sobresaltó. El pincel se me resbaló y la tortuga se convirtió en un sapo. La que una vez fue una belleza apacible irrumpió furiosa, con la voz cargada de ira. Majestad, una muchacha debe casarse algún día. ¿Cómo puede convertirse en heredera al trono? ¿No sería mejor esperar a que nazca nuestro hijo legítimo y entonces? Abao también es hijo suyo. Al oír mi nombre, giré la cabeza. Mi padre frunció el ceño tanto que parecían orugas peludas. Suspiró. Ya tengo más de 40. Ya debería ser abuelo. Tener un solo hijo es una bendición. Deja de soñar. Al ver que no podía persuadirlo, la emperatriz Jian forzó una sonrisa y se agachó a mi lado. Hija mía, ¿qué parece si mamá te busca un buen marido? Cuando seas mayor podrás casarte con él, vivir en paz y tener hijos. ¿No sería maravilloso? Me temblaron los labios. Sonaba horrible. Entonces lancé un alarido que hizo temblar los cielos. ¡Guau! Abao no quiere casarse. Quiero ser la princesa heredera y cuidar de mi padre y mi abuela para siempre. Justo cuando la gran emperatriz viuda Chu entró en el estudio, sonrió cálidamente al oír mis palabras. Mi pequeña, no tengas miedo. La abuela está aquí. Me alzó en brazos y me consoló con dulzura, pero sus ojos penetrantes se clavaron en la emperatriz como cuchillas. Emperatriz, se ha extralimitado. El palacio interior no debía inmiscuirse en los asuntos de Estado. Y así, a la tierna edad de 5 años y medio, me convertí oficialmente en la princesa heredera de Chu. Aquella noche las copas de cristal se hicieron añicos por todo el harén. Pero tan solo 2 días después, empecé a arrepentirme de todo. Antes del amanecer, tenía que asistir a las clases con el viejo profesor. Nada de pasteles, nada de juguetes, y si me atrevía a soñar despierto, me daba una bofetada. Fue una auténtica tortura. 16. Después del Año Nuevo, la anciana nodriza de la emperatriz Zhang, la abuela Rong, apareció en la entrada del estudio. Hizo una profunda reverencia. Su Alteza, la emperatriz, la extraña muchísimo. Hoy ofrece un banquete para contemplar las flores y me ha enviado para invitarla. Vale, iré. La idea de faltar a clase abiertamente me hizo tomar su mano con impaciencia. El banquete se celebró en el pabellón junto al lago del Jardín Imperial. Muchas consortes y esposas de funcionarios de la corte estaban presentes. Al levantar la vista, vi a la emperatriz Zhang sosteniendo con ternura a una niña pequeña y sonriendo cálidamente. Señora Son, usted es verdaderamente afortunada. Incluso su hija pequeña es encantadora. Me tiene usted enamorado. Me halaga, Majestad. La niña era bastante traviesa. La mujer tenía un rostro redondo y rollizo, de rasgos anchos, sin duda un aire de fortuna. Pero su labio agrietado revelaba que estaba destinada al dolor, que probablemente pronto perdería un hijo. La niña a su lado parecía un bollito con cejas arqueadas y una voz brillante y clara. Contar con el favor de su majestad es el mayor honor para Jiao Jiao. Ah. 2 vidas, un destino, comprendí. Pero algo no cuadraba. Un momento.
Esto era destino robado. En pocos días, ni el cielo mismo se daría cuenta del cambio. Cuando la emperatriz Zhang me vio, su sonrisa se desvaneció. ¿Por qué no se inclinan ante sus mayores? Las damas nobles que la rodeaban, presas del pánico, exclamaron: «Somos nosotras quienes debemos inclinarnos ante su Alteza». La ocasión de hoy se trata de edad, no de estatus. Sin importar el rango, uno no debe olvidar la decencia. Tras reprenderme, empujó a la niña hacia adelante. Esta es Xiao Xiao. La he elegido como tu compañera de estudio. A partir de ahora, te acompañará en las clases. Levanté la vista y no pude ignorar la llamativa marca de nacimiento en forma de flor de durazno que tenía en la oreja. Me niego. La rodeé y señalé a una chica tímida que estaba siendo acosada en un rincón. Es guapa. Quiero que sea mi compañera de estudio. Por un instante la niña pareció atónita. Luego sus ojos llorosos brillaron con esperanza. Pero antes de que pudiera hablar, alguien la empujó al estanque. ¿Un bastardo sin padre se atreve a robarle el lugar a mi hermana? 17. Los culpables eran los dos hermanos mayores de Xiao Xiao. Xiao Xiao, la hija predilecta de una familia de 8 hijos, era la niña mimada de todos. Desde que la rechacé, el rostro de la señora Son se ensombreció. No reprendió a sus hijos ni ordenó a nadie que salvara a la niña que se ahogaba. Esa niña es hija de una prima lejana de mi marido. Siempre ha sido muy astuta. Incluso una vez le robó a Xiao Xiao. ¿Su Alteza realmente la quiere como compañera? La emperatriz Jian frunció el ceño con disgusto. Semejante escoria no debería permanecer en palacio. Fuera con ella de una vez por todas. Por suerte, tenía muchos sirvientes conmigo. A mi orden, se lanzaron al estanque para rescatarla. Aprovechando un descuido, Xiao Xiao se acercó furiosa, con voz grave y aguda. Me da igual quién te creas que eres. Pronto el emperador me adoptará como su hija. Ni se te ocurra arrebatarme mi puesto de princesa. Mis 8 hermanos se encargarán de ello. Fruncí el ceño y empecé a contar con los dedos. Pero mi padre dijo que no permitiría que una familia se casara 8 veces. Así que olvídalo. Xiao Xiao dio un pisotón. Tú, desvergonzada. En ese preciso instante sacaron del estanque a la niña empapada. No lloró. Completamente mojada, hizo una profunda reverencia a la señora Son y dijo: «Tía, siempre recordaré su bondad al criarme». Pero ella se volvió hacia mí con voz firme. «Aún deseo ser la dama de compañía de la princesa heredera». Sonreí, corrí hacia ella y le tomé la mano. Entonces se decidió. Estudiaremos juntos y compartiré mis pasteles contigo. Perfecto. Ya no tendría que aguantar sola las reprimendas del tutor. Entonces me volví hacia mis ayudantes y les hice un gesto con la mano. Que entren también esos 2 chicos. Lávense la boca. Los hermanos Son gritaban como cerdos. Madre, sálvanos. Con la frente en alto me alejé, dejando un rastro de caos a mi paso. Poco imaginaba que aquella niña empapada a la que salvé ese día, Son Lue, se convertiría un día en la canciller más brillante de nuestra historia. Su nombre sería recordado durante siglos. 18. Más tarde el general Son me acusó públicamente en el tribunal de mala conducta y exigió una explicación. Pero mi padre, protector, simplemente dijo con calma: «Mi hija aún es una niña. ¿Qué malas intenciones podría tener?». Claramente su hijo era quien estaba equivocado. Para reconciliarse con la familia Son Xiao Xiao se convirtió en una de mis compañeras de estudio. El clan real también envió a Chuinjue, el heredero del príncipe In. Si yo no hubiera nacido, probablemente el emperador Chuyuan lo habría adoptado como su heredero. La mayor sorpresa fue el último compañero, Peizhou, el muchacho que una vez me salvó la vida. Desde ese día el salón de estudios imperial se convirtió en un hervidero de ruido y caos. Con tantos pequeños revoltosos a su cargo, el pelo del viejo tutor se volvió aún más blanco. Al menos ahora no solo me regañaba a mí, aunque seguía suspirando a menudo y acariciándose la barba, murmurando: «Ay, en lo que a poesía y ensayo se refiere, no me suponen ninguna amenaza. Pero en lo que respecta a enseñaros, mocosos, habéis arruinado por completo mi reputación».
Por supuesto, no se refería a Peizhou. Aquel chico era un prodigio aplicado, talentoso y nada parecido a mí, que estudiaba 3 días y holgazaneaba 4. El tutor lo adoraba. Aunque había olvidado gran parte de mi pasado tras volverme niña, mi admiración por aquella pequeña genio estaba grabada a fuego en mí. Siempre que Peizhou me animaba con dulzura a copiar mis ejercicios de caligrafía, me sentaba obedientemente como una codorniz bien educada. Son Lue, en cambio, ni siquiera sabía leer bien. Su base era débil, pero se esforzaba al máximo y estudiaba con ahínco cada día. Como compañera de estudio, Yu Qingzu y Song Cao pronto formaron su propio grupito. No me soportaban, pero tenían que tolerarme de todos modos. Yu Qingzu ansiaba demostrar que era más apto para ser príncipe heredero. En su aura emanaba un tenue resplandor púrpura real, apenas perceptible a menos que estuviera junto a Song Cao. En cuanto a Cao Cao, creía que yo le había arrebatado el título de princesa que le correspondía y constantemente intentaba complacer a la emperatriz Jian. Ella nunca se dio cuenta de que era la verdadera usurpadora. Así que, naturalmente, ambas empezaron a competir conmigo a cada paso. Cuando me cansaba de escribir, me dejaba caer dramáticamente al suelo, murmurando: «Venga, estudien más, lunáticas». Sin darme cuenta, se acercaba el cumpleaños de mi padre. Queriendo ser su detallista, le pedí a Peizhou que me ayudara a encontrar el regalo perfecto fuera del palacio. Pero extrañamente mi fiel ayudante no había aparecido en 2 días enteros. 19, Alteza, ¿de verdad vamos a pasar por este agujero? Son Lue se rascó la cabeza, con expresión dubitativa. Por supuesto, dije, dando una palmada en la pared. Registré todo el palacio, esta es la única salida. Tras despedir a los sirvientes, nos escabullimos hasta la muralla trasera. Me sacudí el polvo de la túnica, me agaché y dije con determinación: me quedaré más tranquilo si lo veo con mis propios ojos. Con tal de que regresemos antes del anochecer, papá jamás se enterará. No me percaté de las 2 pequeñas sombras que nos seguían. Confiando en mi memoria fotográfica, Lue y yo avanzamos con nuestras cortas piernas, jadeando y resoplando, hasta llegar a la casa de la familia Pei. La puerta de madera se abrió con un crujido, dejando ver a una anciana preocupada. Me acerqué cortésmente. «Tía, buscamos a Peizhou. Está en casa». «Ah, eres tú, señorita». La anciana parpadeó al reconocerme. Luego su expresión se tornó de pánico. El joven Zhou lleva 2 días sin volver a casa. Y Lord Pei también está desaparecido. No sé qué hacer. Su voz tembló al añadir: ese niño siempre ha sido tan bueno. Me temo que lo hayan secuestrado esos secuestradores de niños. Últimamente se han mostrado muy osados. Incluso secuestraron al hijo de un funcionario imperial. Chicas, deberían darse prisa y volver a casa antes de que pase algo. Sus palabras me helaron la sangre. Inmediatamente hice sonar el silbato de hueso que colgaba de mi cuello. Al instante siguiente, varias figuras vestidas de negro aparecieron de la nada. Alteza, saludaron respetuosamente. Vayan a buscar a un niño pequeño. Que se parezca a este, dije gesticulando con mis manitas regordetas. Dejen a uno de ustedes aquí para que me cuide. Tras dar mis órdenes, eché un vistazo a las líneas de la fortuna de Son Lue y la tiré hacia el este. El este trae problemas. Parece que hoy tienes un pequeño contratiempo, pero nada grave. ¿Qué? Preguntó completamente perdida. No habíamos avanzado mucho cuando la carretera se abrió a un bullicioso mercado. Bailarines y artistas callejeros llenaban el aire de ruido y color. Y tal como temía, antes de que pudiéramos reaccionar, una mano áspera nos tapó la boca con un paño húmedo. Todo se oscureció. A lo lejos, oí la risa de un hombre. Jefe, estas 2 chicas están muy bien. Deberían valer una buena suma. Mi último pensamiento claro fue: papá jamás debe enterarse de que su preciosa hija se ha dejado secuestrar. Mientras tanto, de vuelta en el palacio, ya se había desatado el caos por mi desaparición. 20. Cuando por fin recobré el conocimiento, Peyot estaba a mi lado con el rostro lleno de preocupación mientras me limpiaba el polvo de las mejillas. A nuestro alrededor se oían los gritos ahogados de niños asustados. «Louis, ¿a ti también te atraparon?», susurró. «Vine a salvarte», dije bajando la voz.
Eché un vistazo a su rostro pálido como la muerte e hice un gesto para que guardáramos silencio, observando nuestro entorno. Estábamos en un sótano oscuro, lleno de jaulas de hierro, cada una con niños vestidos con finas sedas y satén. Era evidente que todos pertenecían a familias nobles. Los secuestradores sabían perfectamente a quién atacar. Louis seguía inconsciente en la jaula frente a mí. Para mi horror, también divisé dos figuras familiares. La pareja protagonista de este drama también había sido secuestrada. Song Jiao sollozaba en silencio, mientras Chu Qingzhua sacudía su jaula y gritaba: «Suéltenme o les cortaré la cabeza». Me cubrí el rostro. «¡Por Dios!». Un hombre corpulento con una cicatriz en la cara bajó las escaleras a toda prisa, blandiendo un hacha. «Cállate o te parto por la mitad». Eso lo calló de inmediato. Después de que el hombre se marchó, Song Jiao descargó su furia contra mí. «Todo esto es culpa tuya. Si no te hubieras escapado, no estaríamos atrapados en este lugar inmundo». Parpadeé inocentemente. «No te dije que me siguieras». Pei Zhou frunció el ceño y se interpuso protectoramente entre yo y ella. «Cuida tu tono. En vez de culparla, piensa en cómo escapar. Si algo le sucediera a Louis, ninguno de nosotros sobreviviría a la ira del emperador. Puede que el emperador Chu Yuan se hubiera ablandado con los años, pero distaba mucho de ser gentil. Yo era su único hijo, la vaina que mantenía su espada enfundada. 21. Está claro que los secuestradores no se tomaban en serio a un grupo de niños. Nadie se quedó a vigilarnos todo el tiempo. Asomé la cabeza y susurré unas palabras a los niños que estaban cerca, tranquilizándolos hasta que dejaron de sollozar. En la jaula de Louis había un chico mayor, pálido, débil, que apenas respiraba. Saqué un pequeño frasco de porcelana de mi bolsa y se lo entregué. «Mi padre me dejó esta pastilla que me salvó la vida. Dásela». La pastilla estaba hecha con hierbas raras. Solo existían 5, pero ninguna medicina valía más que una vida. Louis abrió los labios del niño a la fuerza y se la dio de comer. Un poco de color volvió a sus mejillas. «Gracias», murmuró débilmente. «Mi padre es el pastor de izquierda. Si salimos de esta, te recompensará generosamente». Lo ignoré y volví a mirar a Pei Zhou. Suspiró. «No terminé mi caligrafía hoy. El tutor me va a matar». Pei Zhou sonrió dulcemente y me acarició la cabeza. «No te preocupes. Te lo escribiré». «¿Cómo te atraparon?», pregunté. Explicó en voz baja: «Esa vieja solterona puso somníferos en mi comida. Secuestraron a su hijo. Amenazaron con romperle las piernas si no me entregaba. Lo curioso es que su hijo es un sinvergüenza. Una vez casi la matan a golpes. Mi padre la salvó, incluso le dio trabajo para que pudiera sobrevivir. Poco después, los secuestradores empezaron a sacarnos de allí, metiéndonos a la fuerza en cajas de madera sobre un carro y cubriéndonos con paja. Basta de charla. Primero tenemos que terminar el encargo del jefe. La ciudad está plagada de patrullas. Si no nos movemos ahora, estamos perdidos». Eran 7 u 8, todos con caras que daban miedo. Un cartel de «Se busca perfecto». «No puedo creer que ese maldito emperador esté armando tanto alboroto», gruñó Scarface. «No es como si hubiéramos secuestrado a su hijo». Escuchando desde dentro de la caja, casi me atraganto. «En realidad, sí lo hiciste». Song Jiao y Yu Qingzhua forcejearon y se negaron a cooperar. Scarface golpeó a Song Jiao hasta dejarla inconsciente y la empujó adentro, aunque por el momento perdonó la vida a Yu Qingzhua. «Sigue causando problemas y te mostraré lo que es un verdadero asesino». El carro avanzó hacia la puerta de la ciudad. Pero en lugar de estar abierta, la puerta estaba cerrada con llave, rodeada por interminables filas de guardias. «Oficial, este envío es urgente. ¿Podría dejarnos pasar?», intentó uno de ellos, deslizando plata en la mano del guardia. «Órdenes del emperador», dijo el guardia con frialdad. Nadie entraba ni salía. Dentro de la caja, Pei Zhou logró abrir una pequeña abertura. Respiré hondo y soplé el silbato de hueso. 3 ráfagas secas.
Al instante los guardias oscuros que había invocado surgieron de las sombras, gritando «capturen a esos criminales». Se desató el caos. Los niños gritaron. Los secuestradores sacaron sus armas. Luego se oyó el sonido de botas pesadas. Los guardias imperiales de armadura negra habían llegado. Al darse cuenta de que estaban perdidos, Scarface rugió y alzó su hacha, apuntando directamente hacia nosotros. «Malditos Pi, arruinasteis a mi familia. Ahora te haré sentir el dolor de perder un hijo». Pei Zhou se movió instintivamente protegiéndome con su pequeño cuerpo. «No mire, Alteza», susurró con voz temblorosa. Desde lejos Lord Pei presenció la escena y tosió sangre horrorizado, demasiado tarde para detenerla. Pero antes de que el hacha cayera, ¡zas!, un brazalete dorado en mi muñeca brilló, liberando una aguja envenenada que se clavó en la frente de Scarface. Se quedó paralizado con los ojos desorbitados y cayó muerto a mis pies. Agité la campanita de mi pulsera y susurré suavemente, «No tengas miedo. Estoy aquí». 22. De regreso al palacio, aún intentaba comprender cómo afrontar la inevitable furia de mi padre. Pero en el instante en que vi aquella figura familiar con túnica amarilla brillante, las lágrimas comenzaron a brotar sin control. «Padre. Tú. Pensé que no te volvería a ver jamás». La tensión en el rostro del emperador Yu Yuan se quebró en el instante en que me vio llorar tan desconsoladamente. El pánico se reflejó en su rostro. Apretó la mandíbula y me dio 2 palmadas suaves en la palma de la mano, no fuertes, solo lo suficiente para mostrar su enfado. ¿Te atreverás a escabullirte del palacio sola otra vez? ¿Tienes idea de lo preocupada que estaba? Ja. ¿Y si te pasara algo? ¿Quieres que tu padre y tu abuela te manden al más allá antes que nosotros? No se atrevió a admitir que cuando buscó por todo el palacio y no encontró a su hijita, ya estaba planeando cuántas cabezas tendría que cortar para calmarse. Sollocé con los labios temblorosos. No estaba sola. Traje conmigo a mi compañera de estudio. Yu Yuan soltó una carcajada. Entonces la castigaré a ella. Oh, no. Así que así fue como se cumplió la desgracia de Son Lue. Pensarlo me hizo llorar aún más. Mi padre se quedó allí de pie, con la mano aún alzada, completamente desconcertado. Demasiado compasivo para pegarme, demasiado frustrado para regañarme, hasta que llegó mi abuela. Mi preciosa pequeña gran emperatriz viuda Kud, ven, deja que mi abuela te vea si te has hecho daño en alguna parte. Levanté mi dedito mostrándole el pequeño rasguño. Abuela, me duele aquí. La mirada de la anciana se dirigió inmediatamente hacia mi padre. Me abrazó y me dijo con dulzura, ¿por qué le haces esto a nuestra querida Abao? Si tienes agallas, ve y acaba con las 9 generaciones de esos secuestradores. Abao hizo algo maravilloso esta vez. Ya me enteré de que todos los niños rescatados eran hijos y nietos de funcionarios judiciales, sus tesoros más preciados, todos y cada uno de ellos. Si esos niños hubieran desaparecido de verdad, habría sido un caos en la capital. Así que, por casualidad, me gané el favor de todo un grupo de ministros poderosos. Mientras mi abuela y mi padre seguían mimándome, Peiji entró en la sala con la túnica empapada de sangre. La mirada asesina en su apuesto rostro no se había desvanecido mientras se arrodillaba y declaraba, Majestad, he fracasado. Todos los secuestradores se envenenaron para evitar ser capturados. Solo quedó una carta en la que decían que liberarían a mi hijo si les entregaba pruebas de corrupción entre los funcionarios de Qinzhou. ¡Qué lástima!, dijo Yu Yuan en voz baja. Pensaba reducirlos a polvo. Todos los presentes veteranos cortesanos lo comprendieron de inmediato. Detrás de todo esto había alguien poderoso con vínculos con Qinzhou. De no haber sido por mi inesperada intervención, esos niños habrían sido secuestrados sin duda. Esos documentos involucraban a muchos altos funcionarios. Peiji jamás podría entregarlos. Eso significaba que su hijo, el pequeño Pei Zhou, no habría tenido forma de sobrevivir. Tras finalizar su informe, Peiji se inclinó 3 veces, golpeando con fuerza el suelo con la frente. Su sirviente y su hijo jurarán lealtad a Su Alteza la princesa heredera. La serviremos hasta la muerte sin dudarlo. Yu Yuan no puso objeción. De hecho, parecía bastante complacido.
También le conté lo que Scarface había dicho sobre Yu Qingzhou. Mi padre guardó silencio durante un largo rato, luego suspiró y miró con impotencia a la gran emperatriz viuda. Qingzhou era el feudo del príncipe Yin, hermano menor de mi padre, hijo de la misma madre. La abuela cerró los ojos un instante y me acarició suavemente la cabeza. Ya soy mayor. Solo deseo ver a Aibao crecer y formar su propia familia. Si hay pruebas, hijo mío, haz lo que debas. Solo perdona una vida. Cuando la noticia de mi regreso sano y salvo llegó a oídos de la emperatriz Jian, apenas reaccionó. En cambio, envió espléndidas recompensas, oro y joyas a Song Jiao como para consolarla. Mi padre castigó a muchos funcionarios de Qingzhou, pero perdonó a mi honesto y recto tío, el príncipe de Yin, limitándose a descontarle el sueldo. 23. El tiempo pasó volando como un caballo blanco que galopa por una grieta. Al principio, las concubinas y los ancianos reales aún esperaban que padre tuviera más herederos algún día. Pero pasaron 9 años y seguí siendo la única niña en el palacio. Finalmente, cuando la esperanza se desvaneció, las concubinas dejaron de competir por mi favor y se dedicaron a complacerme. Solo la emperatriz Jian se negó a rendirse. Ella creía que algún elixir secreto aún podía concederle un hijo que sería mi hermano. Pero mi padre, ya mayor y centrado en su propio crecimiento personal, rara vez pisaba el harén. Y cuando lo hacía, era solo para visitar a su deslumbrante consorte Xiao. Un día, la emperatriz Jian me mandó llamar de repente. El frágil nieto del canciller izquierdo había desarrollado recientemente una extraña obsesión. No paraba de enviarme cartas y baratijas a través de las doncellas del palacio, todas con frases como, «Te debo la vida. Solo puedo corresponder a tu amabilidad ofreciéndote la mía». Le respondí de inmediato. El costo de la medicina era de 3.026 tales. Las arcas nacionales estaban casi vacías y como futuro gobernante, debía empezar a presupuestar con antelación. La compensación emocional no cubría los gastos médicos. Cuando la doncella del palacio me trajo una horquilla de jade con forma de magnolia de parte suya, Pei Zhou la miró, frunció el ceño brevemente y luego ocultó su expresión con una calma cortés. Ya que su majestad la ha invitado, dijo amablemente, puede ir. De acuerdo, respondí asintiendo. Entonces encárguese de la horquilla. Sonrió levemente. Será un honor, Alteza. Tras mi partida, su expresión permaneció impasible mientras partía limpiamente la horquilla de jade blanco por la mitad y la arrojaba al lago. Solo las tenues marcas rojas en su palma delataban la fuerza con la que había apretado el puño. 24. Antes incluso de entrar en el palacio Fomín, ya podía oír risas y murmullos desde dentro. A través del biombo pintado, vi a Song Jiao arrodillada a los pies de la emperatriz Zhang, charlando alegremente y provocando una sonrisa cariñosa en la anciana. Me pregunto qué joven señor tendrá la fortuna de casarse contigo, dijo la emperatriz con una risita. Por favor, majestad, elija un buen partido para mí, respondió Song Jiao dulcemente, inclinando la cabeza con la justa inclinación. La emperatriz le dio una palmadita en la frente riendo. Bien, bien, bien. Pero cuando se giró y me vio, su sonrisa se desvaneció al instante. Ya estás aquí. Siéntate. Levanté una taza de té, tomé un sorbo cortés y dije con suavidad, si mamá tiene algo que decir, por favor que lo diga. Aún tengo asuntos de estado que atender. ¡Pum! La emperatriz golpeó la mesa, con el pecho agitado por la ira. Niña insolente. ¿Así me hablas? Song Jiao se apresuró a darle una palmadita en la espalda a la emperatriz en señal de preocupación. Alteza, ¿cómo se atreve a hablarle con tanta falta de respeto a su majestad? Ella solo piensa en usted. Incluso eligió personalmente a su esposa. Si hubiera mostrado menos regocijo al decir eso, tal vez le habría creído. Bueno, dije con desgana, ¿por qué no te casas con él? La sonrisa se congeló en el rostro de Song Jiao. ¡Alto ahí! Gritó la emperatriz. Luego, forzando una sonrisa, sacó un retrato. Llámame. Mira a tu futuro marido. No digas que no te aprecio. Tu primo es un estudiante brillante, guapo, amable y un buen padre. Una vez que te cases, serás muy feliz.
Espera, la interrumpí, mirándola a los ojos que reflejaban su edad, y le dije con frialdad, ¿mamá pretende casarme con mi primo, el que aún cumple condena? Su sonrisa se desvaneció. ¿Y qué? Si te casas con él, su majestad indultará a la familia Jian. Ese es el plan. Mamá, papá nunca aprobará este matrimonio. Deberías dejarlo estar. Mientras sigas insistiendo en casarte, una vez que el arroz esté cocido y la comida terminada, su majestad naturalmente su desesperada persuasión se detuvo bruscamente al encontrarse con mi mirada gélida. Ya que no entiendes las negativas educadas, dije con voz firme, permíteme ser claro. Preferiría casarme con un cerdo antes que renunciar a mi corona y casarme con alguien de la familia Jian. Dicho esto, me di la vuelta y salí a toda prisa, sin siquiera mirar atrás mientras la porcelana se hacía añicos tras de mí. Fuera del palacio Fomín, eunucos y doncellas se afanaban repartiendo sobres rojos con rostros radiantes. La consorte Xiao es tan generosa. Hacía muchísimo tiempo que no teníamos buenas noticias en palacio. He oído que los médicos imperiales han confirmado que la consorte Xiao está embarazada de un príncipe. Yo. Padre, ¿ese viejo árbol aún puede florecer? Cuando se supo que la consorte Xiao estaba embarazada, toda la corte quedó conmocionada. Irónicamente el más sereno era el emperador, con una expresión impasible, como sumido en profundos pensamientos. La abuela, en cambio, estaba exultante. Juntó las manos y no dejaba de cantar, los ancestros nos bendicen, los ancestros nos bendicen. Las recompensas llegaban al palacio de la consorte Xiao como agua corriente. Todas las miradas se posaron en mí, la princesa heredera, para ver cómo reaccionaría. Sinceramente no tenía energía para pensar si el destino de infertilidad que mi padre había anunciado hacía tiempo se había revertido de repente, o si los rumores sobre los numerosos amantes de la consorte Xiao eran solo eso, habladurías. Si me paraba a pensarlo demasiado, el mundo entero me parecía demasiado verde. Pero la realidad no permitía tales pensamientos. Qingzhou sufría una grave sequía, los campos estaban agrietados, no había cosechas y muchísimas personas se habían visto desplazadas. Los precios de los alimentos se dispararon. Si el tribunal no actuaba, más muertes eran inevitables. Comparado con semejante desastre, un niño por nacer era casi insignificante. Trabajé día y noche con los ministros para elaborar un plan de ayuda. Justo cuando me levanté para tomar un pastel de dátiles rojos y comer algo, todo se me nubló y me desplomé. Alteza, la caída fue repentina. Estaba sano y tenía entrenamiento en artes marciales. Esto no debería haber ocurrido. Cuando llegaron los médicos imperiales y me tomaron el pulso, palidecieron. Es un veneno viscoso que devora el corazón. Solo un antídoto específico puede curarla, y ese arte se perdió hace mucho tiempo. Todo el palacio oriental fue registrado minuciosamente en busca de pistas. Finalmente la encontraron, una fina prenda interior cuyas costuras habían sido manipuladas. La bordadora, presa del terror, se arrodilló y sollozó. No fui yo. Esa prenda era un regalo de la emperatriz. Mi conciencia se nubló, pero sentí una extraña sensación de inevitabilidad. Así que esta era la calamidad mortal escrita en mi destino. Debí haberme mirado al espejo antes, solo para ver qué clase de rostro luce una persona condenada. Entre la bruma, oí las voces desesperadas del padre emperador y la abuela rezando por mí, rogando al cielo que no me quitara la vida. No les importaba el riesgo de que el veneno se propagara. Solo les importaba que yo viviera. Abao, despierta por favor. La túnica de dragón que te hice la última vez ya no te queda. No quiero más nietos. Dejen que mi Abao despierte. Son Lue se quedó a mi lado todo el tiempo, ocupándose de todo. Afuera, comenzaron a circular rumores. Decían que la princesa heredera, Yuluwi, era una estrella maldita, mientras que el hijo nonato de la consorte Yao era el bendito, el verdadero dragón, el legítimo heredero. Que la estrella maldita jamás podría eclipsar al bendito. Esa noche el emperador Yuyuan, que llevaba días sin dormir, le llevó personalmente a la consorte Yao un cuenco con una medicina abortiva y le ordenó que la bebiera. Sangró en el acto. Al 10º día de mi coma, mi respiración era débil e irregular. El palacio ya había preparado los preparativos para el funeral. El emperador estaba destrozado por el dolor.
La abuela enfermó de preocupación. Mi padre permaneció a mi lado, sin poder dormir, acariciándome suavemente el cabello con manos temblorosas. Te crié con mis propias manos, te vi crecer poco a poco, y ahora tengo que despedirte con mis propias manos. Abao, ¿cómo podría soportarlo? Justo cuando los primeros rayos del alba tocaron el cielo, Pei Zhou, tras haber agotado el paso de 2 caballos por el camino, finalmente regresó, trayendo el antídoto contra el veneno viscoso. 26. Cuando abrí los ojos confundido y desorientado, casi grité. «¿Padre? ¿No deberías estar en la corte ahora mismo? ¿Qué haces aquí?» Al siempre digno emperador Yu Yuan se le humedecieron los ojos con lágrimas. Su voz se quebró. «¿Estás despierto? Gracias a Dios que estás despierto. Deberías darle las gracias a ese chico Pei», continuó. Su madre era descendiente de la estirpe del veneno viscoso. Le costó un esfuerzo tremendo encontrar la cura. Pei Zhou. Una oleada se agitó en mi corazón, pero antes de que pudiera tomar forma, mi padre apretó los dientes y dijo con voz sombría, «Si de verdad hubieras muerto, habría enterrado el imperio entero contigo». Tosí, tosí. «Padre, por favor, no te pongas así de tirano otra vez», dije, ahogándome con mi propia saliva. Las criadas se apresuraron a ayudarme a asearme. Al verme recuperado, mi padre suspiró finalmente, acariciándose la barba ahora blanca. «He despojado a tu madre de su título y la he confinado al frío palacio. No me culpes, Abao. No puedo permitir que siga causando estragos». Un padre podía tolerar casi cualquier cosa, pero no un atentado contra la vida de su única hija. Asentí. «Lo entiendo, padre». Dudó un instante y luego añadió, «Y no tienes que preocuparte por el hijo de la consorte Yu, no es mío». «¿Qué?». Levanté la vista sorprendida. Se frotó la cabeza, cada vez más calva, con expresión melancólica. «Ya soy viejo». Comenzó una relación amorosa con el príncipe In. ¿Acaso creía que no me daría cuenta? El palacio está lleno de ojos y oídos. ¡Qué tonta! Lo metió a escondidas con la excusa de visitar a tu abuela. Ahora hasta se atreve a soñar con la rebelión. Para mí, eso es mucho que analizar. 27. Tras varios días de reposo forzoso, los médicos imperiales confirmaron finalmente mi plena recuperación. Lo primero que hice fue visitar a la abuela. La edad la había consumido. Tumbada débilmente en su cama, me apretó la mano y susurró, «Perdónalo, perdona la vida de tu tío». De acuerdo. Entonces fui al frío palacio a ver a mi madre biológica. Las paredes rojas se desmoronaban, y las flores de ciruelo de cera luchaban por abrirse en los rincones. Una figura frágil se apoyaba en la ventana. En apenas unos días, su otrora espléndida belleza se había marchitado. La habitación estaba desordenada, fría y vacía, no había fuego ni nadie. «Madre». Levantó la vista y de repente se abalanzó sobre mí. «¿Por qué sigues viva? Si muriera, ¿de qué te serviría?». Pregunté con calma. Ella rió, una risa amarga y quebrada. Su rostro antes dulce se transformó en algo horripilante. «No eres más que una maldición. Por tu culpa, mi Qingyi murió. Por tu culpa, la familia Jian cayó. Si hubieras muerto, su majestad me habría favorecido de nuevo. Podría haberle dado otro hijo, uno no tan despiadado como tú, que habría podido salvar a su tío y a su abuelo». Casi me reí. «¡Qué razón más ridícula! Te equivocas, mamá». En ese momento, no quedaba ni un atisbo de emoción en mi corazón. «Podrías hacerle daño a tu propia hija. Entonces, ¿por qué debería importarme el destino de tu familia? Eso es lo que compartimos, ¿no? El mismo linaje frío y despiadado». «Estabas tan desesperado por darme un hermanito», dije en voz baja. «Pero lo olvidaste. Si yo ascendiera al trono, tú seguirías siendo la emperatriz viuda». El cuerpo de la emperatriz se paralizó. Se desplomó y naturalmente tuve que regresar al salón de los académicos para recibir clases. El gran tutor ya era mayor, así que habían nombrado a varios instructores nuevos. Cuando Pei Zhou me vio pasar bajo el alero, sus ojos se iluminaron un instante, para luego apagarse rápidamente, como si recordara algo desagradable.
Su Alteza. Son Lue corrió hacia mí y me abrazó con fuerza, respirando hondo. ¿Está usted vivo? Gracias a Dios, de verdad está usted vivo. Escapé de la muerte por un pelo. Le di una palmadita en el hombro y sonreí. Ni siquiera te he dado las gracias todavía por encargarte de todo estos últimos días. El rostro redondo de Son Lue se había vuelto más bello con la edad, radiante y encantador. Rió suavemente. Su Alteza no tiene por qué agradecerme. Tu amabilidad y gracia. Las recordaré siempre. La observé atentamente. La marca del destino en su rostro se había hecho aún más evidente. Le recordé con suavidad: Lue, ¿te has dado cuenta de que te pareces bastante a Madame Son? La chica se quedó paralizada un instante. Su mirada se desvió hacia el pabellón cercano, donde Song Jiao estaba bromeando con el príncipe Inson. Su expresión se tornó compleja. De niña solía soñar con eso, pero ya no. Lo que es tuyo, no dejes que te lo quiten tan fácilmente. Tras darle ese consejo, me apresuré a acercarme a Pei Zhou y le entregué un trozo de pastel de castañas. Un detalle de agradecimiento. El joven sonrió levemente y lo tomó con cuidado experto, envolviéndolo pulcramente en papel. No quería comérselo todo de una vez. Alteza, no quiero pasteles. ¿Entonces qué quieres? Pregunté con curiosidad. A ti, susurró. Su voz era tan suave que el viento se la llevó antes de que llegara a mis oídos. ¿Qué dijiste? Volví a preguntar. Nada, dijo rápidamente sonriendo. Solo bromeaba. Mientras sea tuyo, me gusta todo. Pei Zhou bajó la mirada, ocultando pensamientos que no podía expresar. Ya veo, dije alegremente aplaudiendo. Se acerca el Festival Ixiao. Esa noche habrá una feria de faroles. Ven conmigo. Te compraré la linterna más grande y brillante que haya. 29. Pero antes incluso de que llegara el festival, el príncipe inalzó su estandarte en señal de rebelión. Afortunadamente la corte estaba preparada. Las pérdidas fueron mínimas y no nos tomó por sorpresa. Gracias a que la ayuda imperial llegó a tiempo a las víctimas del desastre, el pueblo se solidarizó con el emperador y la princesa heredera. Maldijeron al príncipe In, acusándolo de traidor. Los verdaderos problemas surgieron cuando las tribus fronterizas, inquietas y ávidas de conquista, vieron una oportunidad en invierno y decidieron aliarse con él. Las tribus occidentales también comenzaron a sembrar la discordia. Con amenazas tanto dentro como fuera del reino, apenas tenía un respiro. Mi padre me dijo: debes liderar el ejército tú mismo. Solo así los soldados te seguirán de verdad. Estaba envejeciendo. No podía protegerme eternamente bajo sus alas. Acepté sin dudarlo. Después de todo, años de entrenamiento marcial habían sido para este preciso momento, aunque yo solo fuera la princesa heredera. Son Lue se quedó para administrar los asuntos del palacio en mi lugar, mientras que Pei Zhou se convirtió en mi astuto estratega. Cuando el príncipe In se rebeló, su hijo Chuinhua fue capturado de inmediato. Al día siguiente la familia Song concertó apresuradamente un matrimonio para Song Jiao. La rapidez fue asombrosa. Según los espías que vigilaban, Jiao lloró desconsoladamente, afirmando que Chuinhua era el verdadero heredero al trono, mientras que ella no era más que una impostora. No le di importancia, pero Son Lue se enfureció al enterarse. Al día siguiente, cuando yo ya iba camino al campo de batalla, irrumpió en el patio de Madame Song con la prueba de su verdadera ascendencia. 30. Confiando en la suerte y en las características de la gente que me rodeaba, llegué a Qinzhou sano y salvo, sin perder a un solo hombre en el camino. Las fuerzas del príncipe In estaban dispersas como arena, pero la verdadera amenaza provenía de las tribus aliadas y sus armas de hierro forjadas por ellos mismos. Así que comencé a modificar nuestras ballestas y catapultas. En poco tiempo nuestras ballestas de repetición, letales y veloces, destrozaron las líneas rebeldes. El ejército del príncipe In retrocedió una y otra vez, pero hasta el último escarabajo moribundo puede retorcerse. En la batalla final, me dejé caer del precipicio, y Pei Zhou saltó tras de mí sin dudarlo un instante. Por suerte había un río abajo. Solo me lastimé un poco, pero Pei Zhou, quien amortiguó mi caída, yacía inconsciente.
Su rostro era pálido y hermoso, casi demasiado perfecto como porcelana tallada, incluso más impactante que el de su padre. Arranqué un trozo de mi manga, le vendé las heridas de forma chapucera, y lo llevé a una cueva para que entrara en calor. Sinceramente fueron algunos de los días más duros de mi vida. Solo podía rezar para que mis soldados nos encontraran pronto. Esa noche logré encender una fogata con unas ramas húmedas. La luz parpadeante iluminó el rostro de Pei Zhou. Sus ojos cerrados se contrajeron, sus mejillas se enrojecieron y comenzó a murmurar débilmente, Lui, Lui. Me quedé paralizada, extendiendo la mano para tocarle la frente. Genial, está ardiendo de fiebre. La noche era gélida y su fiebre seguía subiendo. A veces pronunciaba mi nombre, a veces solo temblaba y susurraba con voz gélida. No me quedaba otra opción. Nos quitamos las capas y me acerqué a él, usando el calor de mi cuerpo para calentarlo. Al desabrocharle la túnica, noté una cicatriz a medio curar sobre su corazón. Y de repente recordé lo que dijo una vez el médico imperial: el antídoto contra el veneno de control mental solo puede prepararse con una gota de sangre del corazón. 31 Al amanecer, Pei Zhou abrió los ojos y nos encontró abrazados. Sus orejas, antes blancas como el jade, se tornaron carmesí hasta las puntas. Alteza, lo siento, no quise ofenderle. Solo sonreí y levanté la mano. En mi palma, envuelta en una tira de tela, brillaba una diminuta luciérnaga. Mira, dije. Te hice una linterna. 32. El rescate fue rápido. Las fuerzas del príncipe Yin fueron completamente aniquiladas. Nuestro regreso fue un triunfo. Cuando regresamos a la capital, los soldados me miraron con admiración y lealtad. Nadie puede sentir antipatía por un comandante que los guía a la victoria y los mantiene con vida. Al acercarnos a la ciudad, mi padre ya estaba de pie en lo alto de la muralla, esperando desde el amanecer. Y una multitud de ciudadanos se había congregado espontáneamente, vitoreando con entusiasmo. Alcé mi lanza con borla roja y cabalgué hacia la puerta. Vuestra hija, grité, ha cumplido con su deber. Los vítores ensordecedores del pueblo resonaban como truenos, y los cantos de alabanza se extendían por las calles. Al regresar al Palacio Oriental, supe que Son Lui había revelado su verdadera ascendencia. Había encontrado a la partera de antaño, quien confirmó la marca de nacimiento en su cuerpo. No es que la marca fuera necesaria, el general Son la habría creído de todos modos. Son Lui era idéntica a la señora Son en su juventud. Son Jiao, en cambio, no se parecía ni a su padre ni a su madre. En realidad, se parecía más a la emperatriz. La partera confesó que la emperatriz le había ordenado intercambiar a los bebés de la señora Son y la sobrina de cierta señora Zhang. Esa sobrina había sido concubina de mi tío Zhang, y su hija, Son Jiao, casi me sustituyó años atrás. Eso explicaba por qué la emperatriz siempre había tratado a Son Jiao con tanto favoritismo. Por consideración hacia mí, y porque en realidad no deseaba reunirse con los Son Lui había planeado guardar silencio. Hasta que oyó a Jiao difamarme. Si cree que puede hacer lo que quiera por su origen familiar, dijo Lue con frialdad, entonces se lo arrebataré. Vi la furia en sus ojos enrojecidos y, en silencio, añadí el nombre de Son Jiao a la lista de exiliados. Lo que le pertenecía, le pertenecería. Nada menos. Suspiró. Soy demasiado amable, dije con ligereza. Incluso la estoy enviando a reunirse con su verdadera familia. Qué generoso de mi parte. Pei Zhou reprimió una risa, con los ojos curvados como una luna creciente. Sí, Alteza, dijo con calidez. Eres la persona más bondadosa del mundo. Esta vez por fin pudo deshacerse abiertamente de todos los regalos que le habían enviado aquellos jóvenes nobles. 33. El príncipe Yin quedó lisiado y fue puesto bajo arresto domiciliario en la villa imperial. En cuanto a Yu Qinzi, fue exiliado junto con Son Jiao a las tribus occidentales. Los dos discutieron sin cesar durante su viaje. Yu Qinzi sentía resentimiento hacia Son Jiao por estar comprometida con otro hombre. La insultaba o la golpeaba. Finalmente Son Jiao perdió la paciencia y envenenó su comida antes de huir. Por un golpe de suerte se encontró con el príncipe occidental mientras huía presa del pánico, y él la rescató.
Al acercarse el nuevo año, muchos estados vasallos y tribus fronterizas enviaron emisarios para rendir tributo. Últimamente mi padre había estado mencionando mi elección matrimonial con mayor frecuencia. Abeo, tu viejo no se hace más joven. ¿Cuándo me dejarás tener un nieto en brazos? Sé que te gusta ese chico de la familia Pei, pero elige algunos más, sí. La línea imperial debe prosperar. Me sequé el sudor que no tenía y escapé con una excusa cualquiera. Son Lue organizó el banquete de Año Nuevo. Las mesas estaban repletas de exquisiteces que brillaban como joyas bajo las linternas. Intenté tomar un sorbo de vino a escondidas, pero me pilló con las manos en la masa. La niña tenía el rostro redondo aún con la piel suave de un bebé, y su tono era severo. Alteza, es usted demasiado joven. No debería estar bebiendo esto. Junté las manos en señal de súplica fingida. Señora funcionaria, por favor, solo un sorbo. Mientras reíamos y bromeábamos, entraron los enviados de las tribus occidentales. Eran hombres altos, de piel bronceada, adornados con ornamentos de hueso, que arrastraban tras de sí una pesada jaula de hierro que contenía una feroz bestia devoradora de hierro. Rendimos homenaje al Can Celestial. Nuestra tribu ofrece esta bestia sagrada como tributo a la gran dinastía. Bien, dijo mi padre con una soltura casi ensayada, haciendo un gesto con la mano. Seréis recompensados. Estaba a punto de dirigirse al siguiente enviado cuando el príncipe occidental se arrodilló de repente, con el puño apretado contra el pecho. Humildemente solicitamos al Can Celestial que conceda la mano de la princesa a la tribu occidental. Si la princesa se casa con nosotros, nuestro pueblo os servirá y aplastará a vuestros enemigos. El salón entero quedó en silencio, y allí estaba yo, al otro lado de la mesa, pensativo. Genial. Está hablando de mí. ¡Pum! La taza de porcelana que mi padre sostenía se hizo añicos contra el suelo, evidenciando su furia. Frente a mí, Pei Zhou se había quedado completamente inmóvil. La sonrisa que solía lucir había desaparecido. Su mirada, fría como el acero, estaba fija en el enviado occidental. El maestro de ceremonia se secó el sudor y se apresuró a aclarar la situación. Príncipe Sanaa, nuestro reino de Chu tiene una princesa heredera, no una princesa. Sanaa. Ese nombre me resulta familiar. ¿No era ese el príncipe occidental del que hablaban nuestros informes, el que rescató a Song Jiao? Con razón de repente pidió casarse conmigo. 34. Pero el príncipe Sanaa se negó a levantarse. Entonces, que el Can Celestial otorgue la princesa heredera a la tribu occidental, declaró. Levanté la vista de mis semillas de melón y vi cómo la corte estallaba en indignación. ¿Cómo te atreves, bárbaro? ¿Un salvaje se atreve a codiciar a nuestra princesa heredera? Las propuestas de matrimonio requieren dignidad. Mírate a ti mismo antes de soñar tan alto. Incluso el anciano gran tutor, normalmente un ejemplo de refinamiento, profería antiguas maldiciones a pleno pulmón. El rostro del príncipe Sanaa se puso rojo como la sangre, con las venas hinchadas en las sienes. Ignoraba que el sereno emperador Chuyuan ya estaba calculando en silencio cómo aniquilar por completo a las tribus occidentales. Me levanté de mi asiento, alzando las manos para pedir silencio a la sala. Basta. Somos los anfitriones. Tratemos a nuestros huéspedes con cortesía. Pero mis ojos se enfriaron cuando añadí, desde hoy en adelante, las hijas de Chu jamás serán enviadas lejos en busca de la paz. 35. Al año siguiente mi padre, el emperador Chuyuan, dirigió personalmente su ejército hacia el norte. Aplastó las rebeliones, pacificó a las tribus occidentales y reconquistó varias ciudades que estaban en manos extranjeras. A los 50 años, decía, un hombre aún estaba en la plenitud de su vida para la batalla. En el primer año de la era Yuanchu, a los 16 años, ascendí al trono como emperatriz y me casé con Pei Zhou. Al enterarse de la noticia, mi padre, ya emperador retirado, regresó apresuradamente a casa con una caravana de exóticos hombres extranjeros como regalos de bodas. Hija, dijo alegremente, elige al que quieras. La diversidad garantiza una descendencia sana. Observé la expresión lastimera en el rostro de Pei Zhou, recordando cómo casi exterminó a las tribus occidentales y se negó cortésmente. En el tercer año de Yuanchu, abolí las restricciones de género en los exámenes imperiales.
Las mujeres comenzaron a salir de sus hogares y a entrar en los círculos de poder. Al 6º año di a luz a mellizos, un niño y una niña. Mi abuela, la gran emperatriz viuda, falleció en paz con una sonrisa, su último deseo cumplido. Al año siguiente el padre de Peizhou falleció a causa de viejas heridas de guerra. Antes de morir, le tomó la mano y murmuró: «Le fallé a tu madre y te fallé a ti». Los años transcurrieron como agua que fluye. El día que murió mi padre, me senté junto a su cama mientras él susurraba débilmente: «Hija mía, verte crecer ha sido la mayor alegría de mi vida. El resto del camino tendrás que recorrerlo sola». Lloré desconsoladamente en el hombro de Peizhou, sabiendo que quien más me amaba en este mundo se había ido. La escarcha matutina se aferraba a la hierba. El viento otoñal agitaba las hojas caídas. Fuera de la ventana comenzó a nevar. El mundo pasó página, igual que cuando abrí los ojos al mundo por primera vez. Historia adicional, desde la perspectiva de Son Lue. Desde que nací, todos me llamaron bastardo sin padre. Mi madre murió al darme a luz y crecí en la casa de los Son, medio muerta de hambre, medio alimentada, como una mala hierba. La señora Son era buena en el fondo. Aunque creía que yo era hija ilegítima de su marido y por eso me evitaba, aún así se burlaba de mi delgadez y ordenaba en la cocina que me dieran una comida al día, un panecillo frío y duro hecho con harina integral. Lo más aterrador de la casa de los Son eran los chicos. Me acosaban por diversión, me pateaban, me pegaban, se burlaban de mí cuando les daba la gana. Aprendí desde pequeña que nadie me defendería, así que nunca lloré. Son Jiao no me pegó, solo me trató como a una sirvienta. La consentida de la familia Son, con solo un puchero o una lágrima, toda la casa corría a su lado. Una simple frase como: «Se me perdió mi horquilla de mariposa». Solo Lue pasaba por mi habitación. ¿Lo habría robado? Eso bastaba para convertirme en el ladrón de la casa. En las frías noches de invierno me acurrucaba entre un montón de paja, observándola reír con su capa de piel blanca, y pensaba: ojalá tuviera padres y hermanos como los suyos. Entonces conocí a la princesa heredera. Ese día pensé que iba a morir. Pero el destino cambió y me convertí en su lectora acompañante. Me permitió vivir en el Palacio del Este y por primera vez vislumbré una vida diferente ante mí. Solo más tarde comprendí que el destino me había jugado una mala pasada. Los padres de Son Jiao eran, en realidad, mis padres. La familia Son quería compensarme, pero para entonces yo ya no era la muchacha indefensa de antes. Había ascendido paso a paso desde dama de palacio hasta ministra de Estado, todo para agradecer la bondad de su majestad. Un gobernante concede favores y un súbdito solo puede corresponder compartiendo su nombre e historia. Historia adicional 2, desde la perspectiva de Son Jiao. Nadie sabía que había vivido dos vidas. En la primera, todos me adoraban. Incluso el rey tirano me trató como a su propia hija. Me casé con el príncipe heredero Yu Qinzi y durante un tiempo estuvimos profundamente enamorados. Para ayudarlo a ascender al trono, incluso traicioné a mi padre adoptivo. Pero al crecer y perder mi belleza, me abandonó por otra mujer. Morí de amargura hasta que el cielo se apiadó de mí y me permitió revivir, hasta que tuve 5 años. Pero esta vida era diferente. De repente mi padre adoptivo tuvo una hija de verdad y la llamó princesa heredera. ¿Y yo? Incluso aquella joven sirvienta que debería haberse ahogado, Son Lue, estaba viva de nuevo. Aún así yo creía que Yuluwi, la princesa heredera, era una impostora. Ni siquiera la emperatriz la quería. Todos me adoraban. Juré que haría que Yu Qinzi se arrepintiera de perderme. Pero jamás encontré a un hombre mejor que él. Así que me aferré a él desde el principio, decidida a ganarme su corazón. Lo logré, pero esta vez no fue adoptado como heredero. ¿Y cómo podía una niña ser princesa heredera? Cuando el príncipe In se rebeló, mi familia me impuso un matrimonio sin mi consentimiento. Me negué y me dejé morir de hambre hasta que mis hermanos me contaron la verdad: yo no era su verdadera hermana. Fue ese bastardo Son Lue. No quería creerlo, pero tampoco podía negarlo. El día de mi exilio, volví a ver a Yu Qinzi. Su rostro desfigurado por la ira, era exactamente el mismo de antes. Por suerte el destino me tendió una última esperanza.
El príncipe Sina de las tribus occidentales, que me amaba profundamente. El odio me impulsó a susurrarle al oído, instándolo a pedir la mano de la princesa heredera. Odiaba a Yului por haber cambiado mi destino. Pero al final, lo único que me esperaba era una copa de veneno y el fin de otra vida absurda. Historia adicional 3. Desde la perspectiva de Pei Zhou, desde que tengo memoria, viví con mis padres en el Valle de los Insectos Venenosos. Mi madre era vivaz e inteligente, una experta en venenos e insectos. Encontró a mi padre casi muerto en el bosque y lo salvó porque era guapo. Se amaban profundamente hasta que los enemigos de papá nos encontraron. Cuando recuperó la memoria, nos abandonó sin dudarlo. Si me quedo, solo te haré daño. Mi madre murió igualmente salvándole la vida. Sin ella, mi padre y yo nos convertimos en extraños. Era torpe y silencioso, apenas capaz de criar a un niño. Lo único que hacía bien era cocinar. Siempre pensé que no nos quería, que algún día se volvería a casar y se olvidaría de nosotras dos. Por eso, cuando conocí a la princesa heredera, pensé que era su hija ilegítima y me cayó mal al instante. Pero era tan adorable con sus mejillas redonditas, sus ojos brillantes como un pequeño bollito de arroz. Cuando se aclaró el malentendido, por fin me relajé. Esa noche fue la primera vez que dormí junto a mi padre y la primera vez que alguien quiso jugar conmigo. Me dijo que la princesa heredera le había salvado la vida y que yo debía tratarla bien. No hizo falta que me lo repitiera. Más tarde me convertí en su compañera de estudios y crecí a su lado. Me salvó de nuevo de unos secuestradores. En algún momento mis sentimientos cambiaron. Su sonrisa me hacía palpitar el corazón, y cada vez que otro hombre se le acercaba, me consumía la envidia. Siempre que ella no miraba, tiraba a escondidas los regalos de otros pretendientes. Cuando yacía inconsciente envenenada por la sangre del corazón perdido, corrí de vuelta al valle a buscar a mi abuelo. Me dijo que el antídoto requería sangre de corazón como guía, y me preguntó si estaba dispuesto. Puede que no vivas mucho tiempo después, y puede que nunca tengas hijos. Asentí sin dudarlo. Supe entonces que lo que sentía por ella tendría que permanecer oculto. El emperador jamás le permitiría casarse con un hombre que no pudiera darle herederos. Pero cuando me prometió hacerme una linterna para el Festival de las Luces, mi corazón seguía latiendo con fuerza, como si fuera a estallar. Desde ese instante supe que jamás podría escapar del nombre Chului por el resto de mi vida. Que envejezcamos juntos hasta que nuestros cabellos se vuelvan blancos.